Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en directo en Instagram y en Facebook al mismo tiempo. Y bueno, hoy estamos un día más aquí en Miércoles con Claridad. Ya sabéis que esta es la sección que sale todos los miércoles en el que vamos poniendo un poquito de luz y de claridad a los estados de crisis que estamos atravesando. Bueno, pues hoy quería hablaros fundamentalmente de la inseguridad en tiempos de crisis. Bueno, este es un tema bastante amplio porque la inseguridad digamos que es una sensación o una forma de estar, incluso que está aparejada a emociones distintas, que va surgiendo y está a lo largo de toda la crisis. ¿Y por qué está a lo largo de toda la crisis? Fundamentalmente porque cuando estamos en crisis, todo a nuestro alrededor se está desmoronando, o al menos una parte importante de nuestra vida, en función del sector donde se esté dando la crisis ahora mismo en nuestra vida. Por lo tanto, si ahora mismo se está dando la crisis en el sector laboral, donde más voy a sentir esa inseguridad va a ser en el sector laboral o vocacional, por ejemplo. Si se está dando a nivel de pareja, pues ahí va a ser donde va a sentir la inseguridad. Entonces, bueno, ¿por qué se da esa inseguridad? Vamos a ponernos en situación un poquito. Imagínate que tú estás tan tranquilo en tu vida y de repente ocurre algún suceso que te lleva a cuestionarte el estado en el que estás haciendo tus cosas o la forma en la que las estás haciendo ahora mismo y la forma en la que estás llevando adelante tu vida. ¿Vale? Ocurre cualquier cosa y entonces te entra una idea en la cabeza y estás ahí, pensando, dándole vueltas, viendo a ver cómo lo vas a solucionar, viendo qué es lo que puedes hacer al respecto, intentando responder una pregunta, a fin de cuentas, ¿vale? Todas las crisis se basan al final en una pregunta o en varias. Y esa pregunta es la que nos tiene ahí en vilo, sin saber. No solamente eso, el responder a esa pregunta, sino también el hecho de que al mismo tiempo seguramente algo se desmorona en nuestra vida. Algo que parecía estable, algo que nosotros habíamos dado por hecho de que iba a quedarse así hasta el final de nuestros días. Y resulta que te das cuenta de que no. De que no, y no solamente no, sino que además seguramente va a ser necesaria una limpieza de ese ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, perdemos a nuestra pareja, o bien perdemos un trabajo en el que llevamos toda la vida y que nos es muy, muy preciado. O bien teníamos muy segura nuestra vocación, nuestra misión de vida y resulta que no, que de repente llega un día y dice, ah, pues esto no me llena. Y yo había puesto toda la esperanza en eso, ¿no? En que esa misión de vida, en esa vocación, me llenara. Bueno, pues entonces ese es el marco de contexto de una crisis existencial o una crisis relacional también. Muy bien, pues entonces imaginaros la sensación de inseguridad de perder algo que seguramente es muy antiguo en nuestra vida, que es muy preciado, muy valorado y ya no está. Y ahora hay que adaptarse a una nueva circunstancia en la que eso ya no está. Y no solamente no está, sino que además tenemos que reconstruir ese ámbito de nuestra vida. En esa reconstrucción seguramente va a aparecer también la inseguridad, porque no vamos a saber, ya sabéis, ¿no? Los típicos miedos, lo estaré haciendo bien, estaré eligiendo lo correcto, no lo estaré eligiendo. Entonces ahí es donde aparece la inseguridad fundamentalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos o cómo afrontamos esa inseguridad cuando aparece en una crisis existencial o relacional, en cualquier tipo de crisis que supone un cambio profundo en nuestras vidas? Pues mira, primero de todo hay que aceptarla y recibirla con amor, ¿vale? No es tan fácil porque, claro, uno cuando está inseguro o se siente inseguro,
pues normalmente lo que hacemos es que nos paralizamos o evitamos hacer las cosas que nos producen todavía más inseguridad y la tapamos. La tapamos con distintas cosas, nos ponemos a mirar el móvil, ¿no? Siempre que aparece una emoción desagradable ya nos enganchamos al móvil, a la tele, a cualquier estímulo externo que nos separe, nos disocie un poquito de nuestra sensación de malestar en ese momento. Bueno, pues ahí hay que hacer todo lo contrario, se trata de un entrenamiento que hay que ir haciendo poquito a poco. No te va a salir a lo mejor al primer día, pero conforme vayas trabajando sobre ello, vas a ver que cada vez te va a resultar más fácil. Entonces, cuando aparece esa inseguridad, nuestra tendencia va a ser querer eliminarla, querer taparla, querer quitarla de en medio lo más pronto posible. Pues no, tienes que coger, imaginarte que es una personita, que es un invitado que viene a tu casa y recibirla con amor. Y le pones su taza de té, le pones sus galletas, lo que tú estimes conveniente. Entonces ahí vas a tener que estar conviviendo con la inseguridad, permitiéndole que esté en tu espacio interno y en tus emociones, en tu sentir, ¿vale? Entonces como si fuera una especie de convivencia. Así que cuando yo la abrazo y la acepto, no la estoy negando, no la estoy tapando, no estoy intentando luchar contra ella, esta inseguridad puede transmitirme el mensaje que tiene para mí, igual que si fuera otra emoción, por ejemplo, tristeza, enfado, ¿vale? Normalmente esa emoción, o sea, esa sensación tiene un mensaje que nos lleva a entender algo sobre nosotros mismos, sobre qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos llevando adelante la situación de crisis ahora mismo, ¿vale? Es decir, que esa información llegue a nosotros. ¿Cómo? Pues así, simplemente recibiendo con amor esa sensación de inseguridad. Pero claro, eso no basta normalmente para cambiarla. A veces cuando estás recibiendo esa inseguridad, se disuelve sola. A veces, pero no siempre. Cuando no se disuelve sola, quiere decir que tiene raíces mucho más profundas que van más allá de la crisis que tú tengas actualmente. ¿Dónde están esas raíces profundas? Pues normalmente esas raíces profundas están en nuestra infancia y mucho antes, a veces también en la gestación, en la influencia que recibimos de mamá y del entorno. Ya sabéis que el bebé es como una esponja, entonces esa esponja desde luego va a absorber toda la información, ya sea positiva o negativa, que se encuentre en el medio. Medio fundamental, pues mamá, ¿no? Mamá y papá y el entorno. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer principalmente hurgar. Hay que hurgar un poquito para ver cuál es esa raíz profunda de esa inseguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que no basta solamente con hurgar. Hay que limpiar la emoción, hay que hacer un trabajo de limpieza. Tú imagínate que tú tienes un jardín con un montón de hierba que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Bueno, pues cuanto más la dejes, más hierba vas a tener que limpiar. Ese es el tema, ¿vale? Hacer una limpieza profunda de esa emoción, que está ligada seguramente a un acontecimiento concreto de nuestra vida, de nuestra infancia o de la gestación. ¿Cómo hacemos esa limpieza de esa emoción? Bueno, tú la puedes hacer mentalmente, puedes hacer un proceso de investigación, ver de dónde ha podido surgir eso, si tus padres te han educado en un ambiente inseguro, si te han metido miedo en general, si, yo qué sé, tu madre se sentía muy insegura cuando estaba embarazada de ti. Eso es un proceso más bien mental, ¿no? Que se puede hacer, pero normalmente no es suficiente y ahí es cuando tenéis que pedir ayuda, ¿vale? Entonces, uno solo puede llegar hasta cierto punto, puede llegar hasta cierto punto y limpiar hasta cierto punto, comprender hasta cierto punto, pero cuando hay una emoción que está muy enquistada y que es muy antigua en nosotros, entonces ahí es bueno que pidamos ayuda, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace cuando hay esta emoción ahí enquistada? Pues lo que hacemos es liberarla. Vamos a ese punto de nuestra vida en el que surgió el conflicto, lo comprendemos con una mentalidad ya de adulto,
No con una mentalidad de niño de 3 años, por ejemplo, que es cuando se conforma el trauma, por ejemplo, a esa edad o a cualquier otra, cuando se conforma el trauma y cuando el niño recibe la impronta, digamos, ¿no? O crea esa asociación. Entonces vamos hasta ese punto, vemos cuál fue el conflicto concreto que lo generó y hacemos una limpieza. La limpieza se basa en comprender y en entender desde la mente de adulto qué fue lo que pasó y en mantener un diálogo con esa parte de nosotros que está herida desde hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, esa es la idea de la limpieza de emociones y en concreto de la limpieza de la inseguridad. Cuando uno se enfrenta con una emoción de este tipo, pues puede encontrar que tiene muchas capas, y eso no quiere decir que no te esté funcionando lo que estás haciendo, que no te esté funcionando la indagación que tú estás haciendo, sino que es un proceso que va en espiral, ¿vale? Nosotros somos como las cebollas, como decía Shrek. Entonces, las cebollas tienen muchas capas y esas capas están en nosotros. Entonces, lo mismo nos pasa con cualquier emoción que esté ahí enquistada. Hay que limpiar una capa, después otra capa, después otra capa. Y a veces te puedes encontrar con que pasa un tiempo que no sientes esa inseguridad y luego dentro de un tiempo te vuelve a aparecer. ¿Por qué? Eso no quiere decir que haya retrocedido, eso quiere decir simplemente que hay una capa más por limpiar, ¿vale? Esa capa siempre es más profunda y ya digo, es un proceso en espiral. Es un proceso en espiral y hay que tenerle paciencia. Las crisis no se resuelven de un día para otro. Las crisis son seguramente el proceso existencial más profundo que existe. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a la inmediatez, pero no va por ahí el asunto, ¿vale? Hay que pacientar y echarle mucho valor y mucho coraje. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería comentar hoy sobre la inseguridad. Sobre todo, alentaros a que no la enfrentéis paralizándoos, tenéis que seguir en movimiento, tenéis que seguir investigando qué es eso que os gusta hacer en la vida, qué es eso que queréis para vuestra vida, cómo queréis crear vuestra nueva vida una vez que estamos en ese proceso de crisis y de desmoronamiento de todo lo que ya era y ahora ya no es y que nos daba tanta seguridad, pues ahora vamos a volver a sentirnos seguros teniendo la oportunidad de crear algo nuevo y diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, mirarlo como una oportunidad en lugar de un castigo, porque en realidad cuando entiendes que es un momento perfecto, idóneo para crear algo nuevo en tu vida, que se adapte mucho más a las verdaderas necesidades de tu ser, entonces entiendes que es un regalazo, seguramente el mayor regalo que puedas tener en tu vida. Entonces, nada, queridísimos, os animo a que empecéis el proceso, a que no lo dejéis pasar, cuanto más lo dejáis pasar más se enquista y más difícil luego es quitar la mancha, como digo yo siempre. Y nada, si queréis solicitar una entrevista de valoración gratuita para ver si congeniamos, si conectamos, para que yo os enseñe también cómo trabajo, cómo me gusta tratar cualquier tipo de crisis, pues estoy completamente disponible. Me podéis escribir por privado, me podéis escribir también a WhatsApp o pues eso, a WhatsApp o me llamáis por teléfono y yo pues os atenderé encantadísima y nada más. Muchísimas gracias por escucharme y que estéis muy seguros, poquito a poco. Un abrazo muy grande.